¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? Muchas personas hacen esto. Toman una escritura, la leen y luego tratan de entenderla basados en su punto de vista limitado. Es decir, que llevan al texto su cultura, su mentalidad, su perspectiva, y luego ven si están de acuerdo o no. Eso es muy insensato. Necesitamos entender que estar de acuerdo con Dios es una necesidad. Cuando Dios nos revela algo en su palabra, ¿sabes lo que está haciendo? Revelándonos la verdad espiritual, la verdad que ha descendido del cielo. Y, por lo tanto, no debería sorprendernos que la verdad celestial no sea lo que con frecuencia el mundo abraza, sino que les resulta muy extraña. Cuando miramos la palabra de Dios, debemos entender que muchas veces ella desafiará nuestra simple comprensión, lo que creemos correcto o incorrecto. Debemos aceptar la revelación, es decir, aceptarla como la verdad inspirada por Dios y dejarla producir cambios en nuestra vida. Ella debería impactar la forma como vemos las cosas. En otras palabras, la palabra de Dios debería cambiar nuestra perspectiva y darnos un punto de vista celestial. ¿Por qué les digo todo esto? Tomen sus Biblias y vayamos a donde quedamos la semana pasada, en el libro de Génesis capítulo 38. Allí vemos que el personaje principal es Judá, el cuarto hijo de Jacob. Como mencioné la semana pasada, en esta sección, comenzando desde el capítulo anterior, habrá un énfasis en José. Aquí tenemos una especie de interrupción, pero es una interrupción con propósito. Mencionamos que José es una tipología del Mesías. Y aquí estamos viendo que Judá, aquel del cual descenderá el Mesías, es decir, que de la tribu de Judá vendrá el Mesías, y por lo tanto estamos obteniendo información importante sobre el Mesías. ¿Y cuál es el punto central de este texto? Muy sencillo, que la ley de Dios debería cumplirse en la vida de la gente. Es decir, que debemos ordenar nuestra vida basándonos en los mandamientos de las Escrituras, caminando en sumisión. Eso es exactamente lo que, como creyentes, el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer, para que cuando caminamos, no en la carne, sino en el Espíritu, cumplamos la justicia de la ley, no la letra de la ley, sino el espíritu, la intención con la que se dio la ley o el mandamiento. ¿Y en qué mandamiento nos estamos enfocando hoy? En uno que mencionamos brevemente la semana pasada llamado Yibum. Quiero definir lo que es Yibum y puedes leer al respecto en Deuteronomio capítulo 25. Pero déjenme repasar dos cosas primero. En primer lugar, sabemos que la Torá no se dio hasta el monte Sinaí. Y esto es importante porque este capítulo ocurre varias generaciones antes de eso. Entonces, en los días de Judá, en esta época, la Torá aún no había sido dada. Pero debemos entender que muchas veces vemos a los patriarcas caminando en obediencia a un mandamiento, aunque ese mandamiento no había sido formalmente dado a través de la Torá, a través de la mano de Moisés. Pero lo que enseña el mundo rabínico es que los patriarcas pueden haber tenido comunicaciones adicionales con Dios, es decir, que Dios les reveló otras cosas que no tenemos listadas en las Escrituras, lo que significa que no tenemos copias de esa comunicación en las Escrituras. Puede que no recibamos esa revelación hasta más adelante, cuando se dieron esos mandamientos en el resto de la Torá, en los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero sin embargo, los patriarcas, porque vivían en fe, es decir, caminaban en fe, naturalmente iban a llevar a cabo esa misma justicia que está en la ley. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de este mitzvah, de este mandamiento llamado Yibum. ¿Y qué es? Bueno, mencionamos la semana pasada que cuando un hombre casado muere y no tuvo hijos, existe un mandamiento bíblico llamado Yibum, para que
un hermano del difunto o un miembro de la familia, un pariente, como vemos en el libro de Ruth, él vaya y engendre un heredero con esa mujer, a nombre del pariente fallecido o del hermano fallecido, en este caso. Bueno, y sabemos que Judá estaba practicando esto porque su primogénito murió. ¿Y qué pasó? Él le ordenó a Onán que fuera y concibiera un heredero con Tamar, su nuera. Pero Onán no lo hizo. Él hizo el acto, pero no de una manera que cumpliera el compromiso. Y por eso Dios lo mató. En segundo lugar, ¿qué vemos? Bueno, debido a que tanto el primogénito como este hermano Onán, ambos murieron, Judá interpretó lo sucedido de manera incorrecta. Él pensó que el problema era Tamar, en lugar de la maldad de sus hijos. Así que él mintió. Le dijo a Tamar que se fuera y que habitara con su padre como viuda. ¿Qué significa eso? No quiero que te cases con nadie más. Vuelve a tu casa, quédate con tu padre, y cuando mi hijo menor, Sela, cuando él tenga la edad suficiente, se te dará para que este propósito se cumpla, para cumplir el mandamiento. Bueno, ¿de verdad Judá hizo eso? No, no lo hizo. Y cuando Tamar descubrió esto, que él no estaba siendo honesto, ¿qué hizo ella? Se quitó su ropa de luto, su vestido de viuda, ocultó su rostro, se puso otras prendas y se sentó en la intersección o en el cruce de caminos. Y cuando Judá pasó por allí, la vio y la percibió como si fuera una prostituta. ¿Y qué hizo? Bueno, él le ofreció algo para tener relaciones. Ahora, Tamar no hizo esto debido a algo malvado dentro de ella, sino que lo hizo para cumplir, y lo veremos claramente, para cumplir la voluntad de Dios. Y antes de que salgas a criticar, y yo lo sé porque he enseñado esto anteriormente, lo he enseñado en seminarios e institutos bíblicos, y siempre todos quieren señalar con el dedo a Tamar. No lo hagas. Ella estaba haciendo lo correcto. Y te explico algo más. Debido a este acto, vamos a ver que el Mesías, el linaje mesiánico, se pudo cumplir. Es decir, continuó. No fue interrumpido. Entonces, lo que ella hizo fue apropiado. Y tenemos testimonio bíblico para apoyar eso. Entonces, antes de que sigamos adelante, miremos el texto. Quedamos en el capítulo 38 con la conclusión del verso 18. Y ahora comenzaremos con el verso 19. ¿Qué pasó? Bueno, inmediatamente después de que este acto fuese consumado por Judá con Tamar, ¿qué pasa? Versículo 19. Y ella se levantó y se fue. Se quitó el velo o la bufanda y se puso sus vestiduras de luto. Literalmente dice vestiduras de viuda. ¿Qué significa eso? Significa que ella no está disponible para casarse con nadie más, que todavía está de luto por la muerte de su esposo y, por lo tanto, no tendrá contacto con ningún otro hombre. ¿Por qué? Porque Judá se lo dijo y porque ella quería ser fiel a Dios. Ella quería ver que se levante un heredero, un hijo para ella y para su difunto esposo, con el fin de que su herencia no muriera allí ni pasara a otro. En última instancia, ¿cuál era esa herencia? El linaje mesiánico. Entonces, ella es sensible a los planes de Dios. Por eso hizo lo que hizo. Fue un evento único con el propósito de convertirse en madre para darle un hijo a su difunto esposo y que él tuviera un heredero. Mira de nuevo, verso 20. Y Judá, o Yehudá en hebreo, así lo pronunciamos, y Judá hizo algo. Él aceptó pagarle por este acto.
él estaba cometiendo un pecado, ella no. Ella lo estaba haciendo para cumplir un mandamiento. Él, por otro lado, no tenía ningún pensamiento consciente de estar obedeciendo la voluntad de Dios. Y esto nos da una revelación muy importante, y es la siguiente. Si tú haces lo correcto, sin tener la intención correcta, no es algo bueno. Siempre tenemos que hacer algo con la motivación correcta. Judá no lo hizo así, y por lo tanto su acto no fue agradable a Dios. Él hizo este acto de una manera pecaminosa. Visitó lo que él pensaba que era una ramera o una prostituta, y ahora él tiene que pagar, piensa él. Y Judá envió un cabrito. Este fue el precio acordado. No hizo esto por su propia mano, sino que lo envió por mano de su amigo, el adulamita. Se trata de este hombre, Gira, del que hablábamos la semana pasada. Así que él envió el pago con este hombre, pero noten algo. Dice que él hizo esto para poder recuperar o tomar de vuelta su garantía. ¿Cuál era la garantía? Recuerden, su anillo para sellar, su bastón y su petil, su manto de oración. El arba kanfot, sus tzitzit. ¿Qué se suponía que qué? Recuerden el mandamiento. Y de nuevo, el mandamiento todavía no había sido dado formalmente, pero la Torá está revelando una verdad bíblica sobre la manera de pensar de Judá. Él estaba dispuesto a entregar su manto de oración a una ramera como garantía de que el pago vendría más adelante. Así que está haciendo esto para poder recuperar de su mano estas cosas. Pero noten lo que dice al final del verso 20. Veiló matzah, pero él no la encontró. Verso 21. Y preguntó a los hombres de su lugar, es decir, de donde la había encontrado, diciendo, ¿dónde está la kedishá? Este es otro término para prostituta. Entonces dice, ¿dónde está la prostituta, la ramera, que estaba en el cruce o en la intersección? Y ellos dijeron, no hay ninguna ramera en este lugar. Están diciendo que no conocen ninguna prostituta o kedishá en este lugar. Y él regresó con Judá, este es su amigo, y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, no hay ninguna prostituta en este lugar. Verso 23. Y Judá dijo, que se quede con ellos, no sea que seamos nosotros objeto de vergüenza. Entonces, lo que está diciendo es que ella se quede con todo, y dejemos el asunto así. No sea que al seguir buscándola, nosotros seamos ¿qué? El término aquí es la abus, es decir, una vergüenza. Si seguimos haciendo más búsquedas, seremos una vergüenza. Ya pagamos la garantía, así que dejémoslo así. Es lo que está diciendo. No quiero que este asunto avance más, porque él sabe que lo que hizo fue vergonzoso, y no quiere que esto sea conocido abiertamente. Por esto él envió a este adulamita, en vez de ocuparse él personalmente del asunto. Miremos ahora el versículo 23. Dice así, y Judá dijo, una vez más, deja que se los quede, no sea que seamos una vergüenza. Mirad, he enviado este cabrito, y no la encontraste. Él dice, sabes, ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Verso 24. Y aconteció que al cabo de 3 meses, noten que dice aproximadamente 3 meses, que Ishaloshá Jodeim, esto significa alrededor de 3 meses. ¿Por qué es importante? El 3 es un número para revelar algo, documentar algo. Y algo está siendo documentado, algo está siendo revelado. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver lo que ya se nos ha dicho, que a través de este acto, ella quedó embarazada de inmediato. Y vemos que habrá un hijo. Literalmente descubriremos que hay gemelos en su vientre. Fíjense en algo aquí. Los gemelos son vistos como Rajá Fulá, una doble bendición. El mundo rabínico ve esto como la mano de Dios sobre ella, por ser una mujer justa. Y el texto lo confirmará en un momento. Así que, insisto, si tú señalas a Tamar,
estás equivocado. Ella actuó de tal manera que la Torá pudiese cumplirse, aunque como he dicho, la Torá no se había dado, pero lo hizo para que la verdad, la justicia de la Torá, pudiese cumplirse a través de ella. Así que descubrimos que luego de unos 3 meses, se le dijo a Judá lo siguiente: Tamar ha caído en fornicación. Tamar, tu nuera, ha cometido prostitución. Es otra forma como podríamos traducirlo. Y también, he aquí, ella ha concebido por su prostitución o fornicación. Y noten lo que dice Judá. Judá dice: tráiganla para que sea quemada, es decir, para encenderla en llamas y que sea consumida por el fuego. Este era su juicio como líder en esta comunidad. Ese fue el castigo que él determinó, que la quemen viva por prostituta, por ramera. Ahora, él está actuando con muchísima hipocresía, porque él sabe muy bien que, en todo caso, ella habría cometido el mismo pecado que él, porque él cometió un acto de inmoralidad sexual con una mujer, quien él pensaba que era una prostituta cualquiera. Él todavía no sabe que esa mujer era Tamar. Veamos qué pasa después, verso 25. Ahora veremos por qué no pudieron encontrarla. Porque ella se aferró a ese eravón, a esas 3 prendas que recibió como garantía. Y leemos aquí, versículo 25. Y la encontraron, y ella envió las prendas a su suegro con un mensaje: por el hombre al que pertenecen estas cosas, es decir, por el dueño de estas cosas, he concebido. Y agregó: ¿reconoces a quién le pertenecen? Refiriéndose al anillo, al manto de oración y al bastón. ¿Reconoces a quién le pertenecen? Leamos el verso 26. Y Judá reconoció. Noten lo que dijo. Lo primero que dijo fue lo siguiente: y él dijo: ella es más justa que yo, debido a que, por lo tanto, o porque yo no le entregué a Sela, mi hijo, y él no la conoció. Insisto, este fue un evento de una sola vez. Ella no buscó una relación con él porque no era un matrimonio, no era una relación normal. Era lo que los rabinos califican como Yutzei Klau. Es una situación única. Él se da cuenta de que ha pecado, porque no le entregó a Sela a ella como lo prometió. ¿Con qué fin? Para cumplir este mandamiento, esta orden bíblica. Vamos a leerla. Busquen, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, un capítulo muy importante que necesitamos entender correctamente. Deuteronomio 25, empezando con el versículo... empecemos en el versículo 5. Deuteronomio 25, versículo 5 en adelante. Si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin haber tenido hijos, la mujer del muerto no se casará con nadie fuera de la familia, sino que, en cambio, dice, que él debe, y vemos el término yibum, él debe, no sé cómo traducirlo a nuestro idioma, pero dice aquí que el hermano debe llegarse a ella y tomarla por esposa, y al llevar a cabo este acto, debe hacer algo. Mira el verso 6. Y acontecerá que el primer hijo que nazca se levantará para que levante el nombre del muerto, su hermano, para que el nombre no sea borrado de Israel. Así que lo que encontramos aquí es que cuando un hombre casado muere, sin dejar heredero, sin haber tenido hijos, un miembro de la familia, por lo general un hermano, pero no necesariamente tenía que ser un hermano literal, puede ser un pariente. Como dije, el libro de Ruth da testimonio de ello. Este hombre debe tomarla y el primer hijo que nazca pertenecerá al difunto, a su pariente fallecido,
a su hermano muerto. Este es un mandamiento bíblico, y vemos que cuando caminamos en fe, cuando hacemos lo correcto según la voluntad de Dios, Él lo revelará. Y eso es lo que hizo con Judá, aunque él no estaba dispuesto a obedecerlo por completo. Él no le entregó a Sela, y por lo tanto Tamar actuó de esta manera, y noten lo que dice. Ella es más justa que yo. Ella hizo esto porque no se le dio a ella, a Sela, mi hijo. Pero también dice que él no la conoció de nuevo. Ese acto nunca se repitió. Verso 27. Y aconteció en el momento de su parto, al dar a luz, he aquí, gemelos se encontraron en el vientre o en su vientre. Insisto, el hecho de que sean gemelos muestra también una bendición, que Dios está en el asunto. No solo le dio un heredero, sino una doble porción. Todos estos son indicios del texto que dan el sello de aprobación de Dios a lo que ella hizo, y que Judá estaba equivocado al no cumplir su palabra y no llevar a cabo el mandamiento de que un hijo fuese levantado como heredero del difunto. Ahora, pasemos al versículo 27. Y sucedió, en el momento de su parto, al dar a luz, he aquí que gemelos habían en su vientre. Y sucedió mientras estaba dando a luz, que puso su mano, es decir, una mano salió, y la partera la tomó y le ató en su mano un sheini. ¿Qué significa eso? Un hilo rojo escarlata o de color carmesí. A eso es a lo que se refiere aquí. Así que ella le ató un hilo escarlata o de color rojo carmesí en su mano. ¿Para qué? Para demostrar quién era el primogénito, porque este primogénito desempeñará un papel protagónico en el plan de Dios, en el nacimiento del Mesías mucho más adelante. ¿Cómo lo sabemos? Lo veremos en un momento. Pero fíjense que dice que la partera ató en su mano este shaini, este hilo rojo, diciendo, este salió primero. Así que es el primogénito, un papel muy importante. Y aconteció que al meter su mano de vuelta, he aquí salió su hermano. Y ella dijo básicamente, ¿cómo has salido? ¿Cómo has irrumpido? Peretz. Y Peretz significa irrumpir, pero también es un término que significa poder. Esto simplemente nos dice que este hombre, este ser que estaba naciendo, estará interesado en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, y por lo tanto le puso por nombre Peretz o Fares. ¿Quién lo hizo? Bueno, Judá lo hizo, porque la redacción está en masculino, no fue la partera, sino su progenitor. Y encontramos en el versículo 30 que después de que nació su hermano, que también irrumpió, este es el segundo hijo, y llamó su nombre Zerach, que significa brillar. Así que después nació el segundo, el que tenía el hilo atado a su mano, este sheini atado a su mano. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que Dios obró en esta situación. ¿Y por qué veo tanta importancia en todo esto? Bueno, vayamos a otra escritura antes de concluir. Vayamos por favor al libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 4. Una vez más, vayamos a Ruth, capítulo 4. Aquí lo que encontraremos es la genealogía de David. Y por supuesto, me refiero al rey David. Siempre que nos encontremos con este nombre en las Escrituras, debemos pensar en la promesa mesiánica. ¿Qué encontramos aquí? Mira por favor Ruth capítulo 4, verso 18. Y estas son las genealogías. Fares dio a luz a Hezrón. Hezrón, y cuando leemos dio a luz, quiere decir que es el padre, que engendró. A Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz.
Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y si vamos al libro de Mateo, capítulo 1, y leemos la genealogía del Mesías, ¿qué encontramos? Todos estos nombres que leímos en Ruth también se mencionan en Mateo, y van de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, y luego todos estos nombres hasta David. Y vemos las primeras, ¿qué? Las primeras 14 generaciones, desde Abraham hasta el nacimiento de David. ¿Y qué significa el número 14? Doble bendición. Así que hace referencia al hecho de que había gemelos en el vientre de Tamar. Una y otra vez en este texto, vemos que Dios está bendiciendo la acción justa de Tamar. Hay algo que debemos comprender sobre esto. Tamar no se involucró con Judá. Ella no se casó con nadie más. Era una mujer totalmente comprometida con su esposo, a pesar de que no fue un buen hombre. Pero ella, y aquí está la clave, ella, en su acto de obediencia, ¿qué aprendemos de los textos? Bueno, he compartido con ustedes muchas veces que cuando una mujer toma el protagonismo de un pasaje, ¿en qué deberíamos pensar? En redención. Y esto es lo que encontramos. Dios se movió contra porque era un hombre malo ante Dios. Hizo lo que estaba mal ante sus ojos, y Dios lo mató. Ya no había heredero. Estaba muerto y no había esperanza físicamente. Pero debemos entender que esta mitzvah llamada Yibum, si vamos a Deuteronomio 25, como hicimos, vimos que este acto permite levantar un heredero para el muerto. Evita que su nombre sea borrado. Es una mitzvah y hay una conexión entre la mitzvah Yibum, lo que hizo Tamar, y el concepto de redención y resurrección. Así que cuando analizamos el acto de Tamar, ella le trajo redención a este hombre, un tipo de resurrección, para que su nombre no fuese borrado, sino que continuara. Y gracias a su acción, vemos que la genealogía del Mesías continuó, para que el Mesías naciera en este mundo. Un pasaje muy importante de las Escrituras que nos ayuda a entender la verdad de Dios. Verás, me alegra que Tamar actuara de cierta forma como una tipología del Redentor, porque fue un hombre malvado, y Dios lo castigó. Pero a través del acto de Tamar, por esa especie de redención, vemos que su nombre fue levantado. Significa que hay esperanza. ¿Para qué? Para que experimentemos el reino. ¿Qué es experimentar el reino? Aquello para lo que el Mesías vino al mundo. Todo esto apunta a la obra del Mesías. A experimentar el reino es a lo que Judá ha sido llamado. ¿Por qué digo a experimentar el reino? Porque ese nombre, Judá, significa alabar a Dios. De eso se trata el reino de Dios. Y aunque fue un hombre vil y fue juzgado por Dios, la redención produjo que tuviese un heredero, de una manera bíblica, para que su nombre no fuese cortado y para que el Mesías pudiese venir a este mundo para producir alabanzas a Dios. Así que esta escritura es muy importante para entender la obra del Mesías. Bueno, cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.